Muy buenas tardes, estamos acá ya en el noveno conversatorio, celebrando los 25 años de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Y hoy vamos a conversar un tema que suele ser icónico en el periodismo, que es la investigación periodística, con dos ex alumnos, Yasna Musa, que ha trabajado dentro y fuera de Chile en proyectos de largo aliento de investigación audiovisual, fotográfico, en fin. Ella nos va a contar más. Y con Daniela Bendaño, que ha explotado toda una beta también de trabajo de corte más histórico, ¿no? Bien. Así que nada, muy bienvenidos a todos, estamos muy contentos. Y bueno, yo quiero cederle la palabra a los invitados, a Yasna y a Daniel, preguntándole un poco cómo es hacer periodismo de investigación en estos tiempos de la sociedad de la información, donde los medios parecen desaparecer, ¿no? De dónde se afirman para hacer periodismo de investigación, cómo lo hacen, qué implica, qué significa, qué les reporta en términos de emoción, de alegría. Y nada, yo solamente sé la palabra y nada, Yasna, ¿puedes partir tú? Claro, gracias Mauricio, gracias a la escuela por la invitación. Y bueno, sobre esta primera pregunta, igual para mí es raro porque yo nunca me identifiqué como una periodista de investigación, ¿no? Como suele ser hoy, que está como muy dividido y como que hay una cosa de remarcar a aquellos periodistas que se dedican como a la investigación dura, como por ejemplo en CIPER o como otros medios así, o no sé, reportajes de La Tercera, por ejemplo. Yo más bien me dedico desde hace más de 10 años a trabajar como reportera freelancer y he seguido distintas eh, investigaciones, digamos, independientes, en donde he estado más enfocada como en el periodismo narrativo y también en historias transnacionales, transfronterizas. Y obviamente en esto hay mucho de investigación sin que ese haya sido como el nombre oficial con el que yo me definía. Y creo que en estos tiempos pensar el periodismo de investigación o pensar en trabajos de largo aliento es muy difícil considerando las condiciones que tenemos, en donde cada vez los medios están eh, echando periodistas, se están reduciendo los departamentos de investigación, etcétera. Pero creo que lo que he tenido como ventaja es que yo partí siendo independiente, partí trabajando sola, proponiéndole reportaje a editores, proponiéndole algunas crónicas a medios sin tener ningún contacto. O sea, llegué a golpear una puerta y ofrecer una historia. Y en ese sentido creo que hoy, en donde es tan difícil para algunos periodistas reinventarse o imaginarse un mundo en que podría haciendo periodismo de largo aliento sin tener los medios, creo que tengo esta ventaja de haber recorrido un poquito este lado sin nunca haber tenido un contrato en un medio. O sea, creo que eso de repente le llama la atención a alguna gente, pero para mí siempre ha sido mi pasión poder dedicarme como de manera libre, poder viajar, poder estar haciendo de repente estos reportajes que yo misma me invento y que eh, selecciono un lugar al que quiero ir porque tengo alguna obsesión o porque tengo algún tema que me mueve y luego comienzo a armar desde cero eh, este, eh, este viaje y todo el recorrido y de manera paralela comienzo a hacer una búsqueda también y ver en qué medios puedo publicar. Daniel, en tu caso, ¿cómo fue esto de cruzar la historia y el periodismo? Sí, bueno, a través tuyo, Mauricio, también agradecerle a la escuela este espacio y también celebrar estos 25 años. Y partimos en la escuela, hace mucho rato siempre he hecho de dupla con un gran amigo y gran periodista que es Mauricio Palma, y partimos en la escuela un poco bajo una suerte de discípulos, si se puede decir así, de Manuel Salazar, que en un momento hacía clases, que tenía la cátedra ahí de periodismo investigativo y hacía clases, y finalmente yo creo que los grandes aciertos de los profesores es cuando te abren ventanas del conocimiento. Obviamente cada tanto nos toca la mala suerte, que de repente hay algunos que nos cierran las ventanas, pero la mayoría, yo creo que la escuela nos abrieron ventanas, y uno de ellos fue Manuel Salazar, que nos inoculó el bichito de la investigación de largo aliento o de largo plazo, y a propósito de un tema que estaba en el momento, que era una investigación sobre Miguel Enrique, pero también siguiendo yo creo toda la línea quizás el periodismo de investigación más clásico de
de lo que se ha hecho en Chile, un poco también lo que has hecho tú, que es mirar la memoria, mirar la historia, ver la historia política reciente, quizás los aspectos más crudos, los más controvertidos, y seguir esa huella. Ahora un poco retomando las palabras de Yasna, creo que tampoco me gusta mucho eso del encasillamiento del periodismo de investigación. Me gusta más mirar el periodismo como enjambre, me parece que uno, uno siempre se está colaborando con otro, eh, al periodista que está cubriendo distintos frentes. Uno siempre tiene que trabajar en redes. Y creo que a propósito de lo que está pasando hoy día, es más necesario que nunca trabajar en redes. Eh, eh, yo creo que se vienen tiempos muy complejos para la prensa nacional, eh, y hay que fortalecer redes de trabajo intermediales, eh, mirar hacia la cadena, replantearse y reinventar iniciativas que fortalezcan periodismo de investigación o todos los tipos de periodismo finalmente. Sí, mira, a mí una cosa que me llama la atención o que me parece que es necesario conversarla, ponerla acá en la mesa, son las opciones de ustedes. De cierta forma tienen una parte distinta, que tú ya no te dedicaste al periodismo transfronterizo, ¿no? Al periodismo frontera, que estuvo en área de trabajo, ahí Bernabé Fragua, en la Universidad de Complutense, tiene todo un trabajo, en fin. Y tú, Daniel, te dedicaste más al periodismo más de memoria e historia, que tiene que ver con la identidad de un pueblo, ¿no? Eh, ¿qué rescataste en ese viaje por las fronteras, Yasna? ¿Qué fue lo que te motivó a centrarte en eso, en la frontera, en los límites, en los trasvasijes, digamos, de cultura? Bueno, yo soy de Arica, nací y criada en Arica, salí de ahí para ir a estudiar a Valparaíso y siempre he sentido como una atracción muy grande por el tema migratorio en general. Y también tengo por parte de mi padre origen palestino y el tema de el moverse, de la migración, de los refugiados, siempre me llamó mucho la atención. Entonces, hace unos años me fui a vivir a Francia, estuve viviendo allá 5 años, y aprovechando que en Europa es muy fácil moverse, que es fácil, de repente, mucho más fácil que en Latinoamérica poder viajar y poder autofinanciarse estos viajes, aproveché la oportunidad para poder cubrir, por ejemplo, el tema de los refugiados que venían desde Siria, o sea, que iban desde Siria a primero Grecia y luego iban subiendo por Europa para poder instalarse. Y me pasó también esto como de estar justo en el momento y en la hora adecuada, digamos, de cuando estaba este movimiento muy, muy fuerte, creo que fueron como los picos más grandes que hubo de movimientos de refugiados. Y luego el tema me sigue interesando, entonces cuando regresé a Chile decidí cubrir también el tema de la migración acá, no necesariamente desde la frontera, porque en Chile sí se hace más complicado poder viajar, pero sí, como decía Daniel, creo que el trabajo colaborativo es esencial, entonces también de repente he comenzado algunos proyectos trabajando con otros colegas que están al otro lado de la frontera o que están en distintos puntos de Latinoamérica y hemos podido desarrollar historias que tienen como varios eh, ángulos desde distintos países sin que necesariamente hablemos solo de fronteras, sino también cuando hablo de transfronterizo me refiero a esto, como de escribir historias colaborativas entre varios colegas desde distintos puntos. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Daniel, de que hoy es muy difícil imaginar un periodismo que no sea colaborativo, sobre todo considerando lo difícil que está y que cada vez se necesita mucho más estar organizados como comunidad o como, no sé, como gremio mismo para poder generar estos proyectos que de repente son de largo aliento y que necesitan muchas voces y muchas líneas investigativas, ¿no? En el caso del viaje fue un poco más hacia la identidad, ¿no? Hacia la historia, hacia adentro, ¿no? Sí, sí, yo creo que bueno, yo soy de la segunda generación de la escuela y soy, por así decirlo, un poco bastante más viejo que Yasna, entonces quizás tiene que ver una cosa media generacional. Eh, a propósito de que en estos días se revivía un poco lo que había sido el atentado a Pinochet, eso para mí el atentado a Pinochet, no sé, ver tantos hitos de dictadura, pero, o el Minochet, o cuando matan a Guzmán, o por ejemplo cuando detuvieron a Pinochet del año 98, nosotros estábamos en la escuela, ¿no? Que vimos en televisión, había una biblioteca mínima que había en Lusitania,
había un televisor y vimos la detención de Pinochet en la escuela, y no, y vimos no vimos la detención, vimos cuando los lores se pronuncian, el primer veredicto, y que fue todo ahí en la biblioteca mirando el fallo. Yo creo que tiene que ver un poco con los años que a uno le tocó vivir. Me parece que quizás puede haber cierto alejamiento o cierta brecha en quizás las nuevas generaciones que miran con un poco más de distancia los años más tristes de nuestra historia reciente. Puede pasar por ahí, pero por eso digo que en mi caso me parece que hay hechos que de un otro modo uno era testigo ocular, no te digo que era, quizás no muy viviente porque era un niño, pero sí obviamente tenía conocimiento. Finalmente uno de un otro modo te haces un poco cargo a partir del periodismo de un montón de rumores y un montón de mitos que van circulando y que quieres esperar un poco más. Y eso, que tanto la historia, pero sobre todo, yo creo que más que la historia, sobre todo me gusta más el periodismo, que tiene, creo que un poco más desenfadado para narrar, para contar la historia, y también para entrometerse con la historia. Y creo que es una súper herramienta para dar cuenta de lo que pasó. Oye, una cosa que han hablado los dos que me llama la atención. Bueno, esa sí es cierto, ¿no? El tema de la colaboración, por una parte. El tema de la pasión, por otra, para ir a buscar a historia, ir a proponerla, ir a trabajarla. Ahora, cuando uno habla de colaboración y cuando es entre varias partes, digamos, eso implica también colaborar sobre los formatos, sobre el lenguaje, explorar esas áreas, ¿no? Y en el caso de que tú decías, Daniel, tú hablabas también, bueno, de evaluar, de ver, de los cambios que ha sufrido el periodismo en los últimos años, ¿no? Un periodismo que ya en la práctica ya no es escrito, ¿no? A lo menos es multimedia, ¿no? Multimedia audiovisual, y hay un montón de otros formatos, ¿no? Mientras tú hablabas, ya yo me acordaba de unos colegas colombianos, ¿no? Que vivían en la selva colombiana. Entonces, tenían un diario, pero el diario no lo leía mucha gente en la selva porque había internet. Entonces, hacían obras de teatro. Y se subían a los transportes públicos haciendo obras de teatro para contar los reportajes que hacían, ¿no? Entonces, un poco de esa anécdota, que es un poco García Marquiana, pero bajar a eso, ¿no? ¿Cómo ha sido esto de explorar formato? Tú has trabajado mucho en el ámbito audiovisual, Yasna, sacaste un portal alguna vez, si no me equivoco, también de fotografía. Entonces, ¿cómo fue explorar formatos? ¿Cómo fue trabajar con los nuevos lenguajes? ¿Cómo fue ese desafío? Porque son dos viajes, ¿no? El viaje de ir a buscar la noticia, el viaje de la migración, pero también el viaje del formato, de la innovación. ¿Cómo fue eso? Bueno, en realidad tengo una revista junto a otros colegas de otros 5 países de Latinoamérica que se llama Revista Late, pero está enfocada en el periodismo narrativo, no en la fotografía, sino que en el periodismo narrativo y con formato multimedia. Tenemos de todo, pero sobre todo tenemos texto, más trabajamos. Y claro, esto de los formatos es algo que estamos ahora, yo creo, todos enfrentándonos a aprender nuevas técnicas de cómo contar las mismas historias que quizás antes solo se contaban en 5 párrafos o en 2 páginas. Hoy tenemos que, yo siempre digo que tenemos que estar luchando contra lectores esquivos, contra gente que no tiene tiempo, que tiene en el mismo minuto tiene que estar pendiente de un celular, pendiente de leer toda la información que le están llegando por estos aparatos. Entonces, ¿cómo hacemos para llamar su atención? Y hoy no solo nos tenemos que preocupar de buscar una buena historia, sino que nos tenemos que preocupar cómo presentarla, cómo llamar la atención del lector y cómo mantener la atención. O sea, que pueda pasar del primer párrafo al segundo párrafo ya es una gran cosa. Y en Late, que esta revista, nos preguntamos todo el tiempo sobre los formatos, cómo podemos, sin perder la calidad del periodismo, sin perder la profundidad de la historia que estamos contando, cómo podemos presentarlo, por ejemplo, con un lenguaje de redes sociales que es distinto al lenguaje que manejamos en la red. Muchas veces podemos complementarlo con audio. A mí me encanta el formato podcast, trabajo también como corresponsal para una radio y ahí es todo el tiempo estar imaginando maneras de contar, saliéndonos un poco del formato rígido y digamos de los que conocíamos antes. Hoy hay gente que incluso está con TikTok, está contando historias, o que está traspasando estos formatos a maneras más lúdicas. A mí me gustan, por ejemplo, mucho estos videos que hay como de Al Jazeera Plus, que muestran en 5 minutos una historia de una manera muy dinámica, llamando la atención, y tenemos ese desafío todo el tiempo, ¿no? De dar
convertir, sin perder la calidad, un formato que sea atractivo y que llame la atención de estos lectores que son totalmente esquivos y ocupados. ¿Cuál es tu reflexión en ese ámbito, Daniel? Tú también hablabas ahí de la innovación un poco. Sí, mira, yo creo que hoy día los formatos o la multiplicidad de formatos hoy día van a servir mucho más para rescatar la investigación quizás más clásica. Pienso, por ejemplo, en los archivos. Uno, en una investigación, los archivos siempre entregan finalmente extractos de lo que pasó. No pueden entregar finalmente todo el archivo porque es imposible, por ejemplo, no sé, todo un expediente sumarlo en un libro, sería un libro aparte. Pero hoy día está el formato digital que no existía, por ejemplo, cuando empezamos a reportear la historia de Miguel Enrique. Y hoy día sí está, entonces hoy día, por ejemplo, digitalmente podemos mostrar, no sé, la autopsia de Luciano Cruz, y en ese momento no estaba, y hoy día eso se puede revisar en un celular. Todo eso que hemos visto en este cambio sumamente vertiginoso, creo que hay que aprovechar finalmente, hay que ver qué hacíamos o qué siempre, desde lo más clásico, y reactualizar quizás algunos formatos clásicos y darle un update para contar, para que todas esas pistas desde el periodismo más clásico hoy día estén presentes en los nuevos formatos. Creo que no hay que perderlas. Porque yo soy muy hincha de los archivos, entonces creo que ahí hay muchas historias que están súper guardadas y que hoy día la tecnología permite darla a conocer con mucha facilidad y en forma gratuita, y eso antes no existía. Yo creo que no hay que perder esa pista al menos. Sí, efectivamente, también soy muy fan de los archivos y lo he usado mucho en mi vida profesional. Creo que los archivos hablan, ¿no? Detrás de cada archivo es todo un mundo a veces, ¿no? Bueno, oye, recordarle a la gente que nos está mirando, ya nos están llegando las primeras preguntas, pero recordarle a todos que nos pueden enviar preguntas, ¿ya? Y que las vamos a estar leyendo o juntando varias que sean parecidas, ¿no? José Jamena hace o se anticipa una pregunta que yo quería hacer y es, ¿qué investigar hoy? ¿De qué vamos a investigar hoy de partida en este mundo COVID, ¿ya? ¿Y qué investigar hoy quizá en un horizonte de 2, 3 años? ¿Cuáles son los temas que por lo menos a ustedes los motivan, más allá de cuáles son los grandes temas que deba seguir el periodismo, ¿no? Pero ¿qué les parece que es pertinente investigar hoy? Ya, no sé si tiene el tema de la frontera, ¿en qué están ustedes? Sí, bueno, yo encontré en el último tiempo, en el periodismo que cubre temas medioambientales, encontré que ahí se juntan muchas de las cosas que a mí me interesan, como la línea de derechos humanos, migración, conflictos, bueno, socioambientales, la corrupción de empresas que se dedican al área del extractivismo. Encontré como ahí muchas cosas interesantes y que ahora con el tema del COVID me lo confirma. O sea, hay una urgencia y creo que hasta el momento no se ha tomado tanto el peso en Chile, siendo un país que es sobre todo extractivista. Entonces, en el último tiempo me he dedicado más a esa área y ahora mismo estoy desarrollando un proyecto de una beca que me gané y que me tiene durante un año totalmente sumergida en esto sobre el triángulo del litio y sobre la relación que hay entre la extracción de litio entre Chile, Argentina y Bolivia y la industria automotriz de autos eléctricos en Alemania. Estoy trabajando ahora en eso, me voy a estar ocupada, yo creo, y concentrada solo en eso de aquí al próximo año. Y sí, sobre todo en esta época de crisis, esta crisis de salud, que además tienen tantas otras áreas que se relacionan, creo que el tema medioambiental es una de las cosas a las que deberíamos poner un poquito más de ojo y prioridad. Daniel, ¿cuáles son tus obsesiones hoy día? ¿Cuáles crees que deben ser las obsesiones para tus colegas hoy día? Yo creo que la revisión histórica es inacabable. No porque se hayan escrito grandes libros sobre lo que pasó, por ejemplo, en dictadura, o por ejemplo, de lo que pasó en la Unidad Popular, o antes, o quizá la historia más reciente, no porque se haya escrito mucho, se terminó de contar la historia. Me parece que hay muchas cosas que están a medio contar, o quizás solamente se insinuaron. Entonces, creemos que hay que darle vuelta. Por ejemplo, con mi partner Mauricio Palma estamos empezando, o ya llevamos un rato, dándole vueltas sobre
la ayuda chilena a los ingleses en las Malvinas. Me parece que una historia que no está del todo contada. Creo que hay mucho todavía por, eh, eso, por un lado, el lado histórico, desde un punto de vista y desde una narrativa periodística. Pero de lo actual, quizás hay inacabable la lista también, pero me parece que hoy día hay que darle más prioridades a aquellos lugares que tienen esta suerte de los denominados desiertos mediáticos, es decir, donde hoy día la prensa no está informando nada. Y hoy día hay largas zonas de Chile donde hay muy poco periodismo, o un periodismo hecho muy a pulso y quizás de recursos para hacer investigaciones de largo plazo. Así que hay que mirar a las regiones, que están en las localidades quizás más olvidadas, generalmente puede ser el terreno de una malversación de fondos de un municipio. En fin, creo que allá están, hay que darse la vuelta hacia allá, hacia los más olvidados, hacia las localidades más alejadas. Ya no mirarla solamente desde la postal geográfica, sino desde, desde una óptica periodística. Ustedes han planteado una cosa que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y es cuál va a ser el lugar del periodista en el futuro, ¿no? Este periodista que en el siglo XIX era un periodista que casi un intelectual, como Bilbao, del siglo XX se transforma en una especie de obrero de la noticia, ¿no? Que sacaba noticias en forma masiva. Y que hoy día es un periodista que trabaja con varios formatos, ¿no? Y que se desplaza a los territorios, ¿no? Eh, Tú hablabas, Daniel, recién de los desiertos mediáticos, que me parece una muy buena idea para introducir el tema que quería tocar ahora, y es esta falta de periodismo de investigación en América Latina. En toda América Latina no hay más de 6, 7 medios que se dedican en forma sistemática al periodismo de investigación. La Silla Vacía en El Salvador, o sea, en Colombia, perdón, El Faro en El Salvador, CIPER acá en Chile, Ojo Público, Agenda Pública y no mucho más, ¿no? Eh, de la experiencia de ustedes, ¿qué es lo que ustedes le podrían transmitir a los estudiantes que son, de dónde sacar, cuál es la caja de herramientas para poder estar en este camino del periodismo de investigación? ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Cuál fue su caja de herramientas para poder montarse este caballo que es tan complejo a veces? ¿Ya no puedes partir tú? Sí. Wow, yo creo que, bueno, uno de los principales problemas, yo creo, es que en Chile justamente los medios son muy acotados. Son pocos los medios que se interesan en cubrir temas de largo aliento, que tienen los medios para poder financiar a un periodista que pase 3 o 4 meses investigando un tema en profundidad. Eso es casi una excepción. En mi experiencia personal, solo he podido subsistir trabajando siempre para medios de afuera. No he logrado vivir de medios en Chile hasta ahora. Y lo que yo puedo recomendar, no creo mucho en los consejos, pero lo que a mí me sirvió son dos cosas. Siempre como ir a buscar yo misma las opciones, o sea, no quedarme esperando y no limitarme a que me ofrece solo el país o solo mi ciudad, como tratar de estar siempre muy al día de lo que está pasando afuera, mirando afuera qué medios están disponibles, qué redes existen, qué talleres puedo tomar, dónde puedo conectar. Yo creo que esta idea de estar siempre conectando, que para algunas personas puede ser muy agotadora, yo creo que hoy lamentablemente es muy necesaria. Y estar también no quedarse de brazos cruzados cuando no tenemos quien nos publique. O sea, yo siempre fui de la idea de que si nadie me publico yo misma. Y creo un sitio web y me junto con otros amigos y creo una lista o armo un blog, lo que sea. O sea, hace muy pocos, de hecho, vi a una chica que recién egresada y que está trabajando contratada en una agencia y junto con otros colegas que cada uno tiene su trabajo, armaron una web para cubrir los temas que a ellos les interesa y de manera paralela están escribiendo las horas que pueden, tratando de armar algo, porque de eso no pueden vivir aún. Entonces yo creo que lo que queda como opción es que si no hay suficientes medios, bueno, armemos un medio entre nosotros. Si es que no hay suficientes opciones donde publicar, busquemos afuera, olvidémonos de las fronteras que hoy, sobre todo que estamos encerrados y dependemos de Internet, existen mucho menos y tenemos la posibilidad de, mandando un email, quizás presentarnos con un editor de un medio y ofrecerle un tema y publicarlo si es que en Chile no encontramos dónde. Bien.
En tu caso, Daniel, ¿cómo fue esa búsqueda? ¿Cómo te armaste el proyecto? El tuyo fue un poco más libresco, por así decirlo. Sí, yo creo que lo primero era que sabíamos que iba a ser muy largo todo los procesos de libro iban a ser largos y siempre era que íbamos a tener que sacar plata de nuestros bolsillos, pero con mucho gusto, y que íbamos a tener que iba a ser tiempo extra, siempre iba a ser tiempo extra, o sea, siempre le íbamos a quitar el tiempo a nuestro hijo, a nuestra esposa, a nuestros amigos, a todo eso. Sabíamos que ese era un poco el precio que había que asumir, o el costo que había que asumir. Pero yo creo que el sinceramiento es inicial, es decir, si te gusta esto, si estás dispuesto a hacerlo, si esa es una pregunta clave, si no estás dispuesto, vas a abandonar rápidamente el barco de la investigación. Y yo creo que cuando te embarcas y si te gusta esto, yo creo que es como camino sin retorno. Eh, yo no veo otra forma de periodismo más entretenido que finalmente que el reporteo. Puede ser el reporteo a corto o a largo plazo, pero yo creo que el reporteo es el periodismo más vivo que existe. No siempre me toca hacer, yo he estado últimamente muy vinculado a las universidades, con otro tipo de trabajo, que también es muy interesante, pero que siempre la hazaña, lo más glorioso, siempre tiende a ser, no sé, a mí, por ejemplo, que quizás otra persona tiene lo mismo glorioso, que ir a un archivo para mí es un momento casi tan entretenido como de repente ir al estadio. Eh, es, ¿Vibras o no vibras? Yo creo que son puntos claves para finalmente si te decides por este camino o por este otro. Ahora, insisto con un poco la idea de lo colaborativo. Yo creo que ahora último han estado muy en boga un montón de talleres porque están todos los canales abiertos. Hoy día se ha generado una suerte de alfabetización digital forzada producto de la pandemia y todo el mundo hoy día sabe ocupar mejor los computadores, sabe conectarse a las videoconferencias. Pero hace mucho rato están dando vuelta a talleres. No sé, la Fundación Gao lleva hace mucho rato haciendo talleres u otras instancias. Me parece que hay que ir a buscarlas. Y ahí se forjan redes que es muy difícil hacerlas, hacerlas de otro modo. Participar en encuentros, participar en eventos, participar en talleres, cursos online. Me parece que son caminos medios obligados eh, al momento de embarcarse en reporteos de mayor aliento, porque solo es muy difícil lograr algo. Eh, Me parece que hay que ir a golpear todas las puertas posibles. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Nosotros estamos investigando sobre un supuesto submarino peruano que se habría hundido en los años 70 y le pedimos ayuda a un instituto peruano y nos ayudaron y nos entregaron dinero para reportear. Es algo que jamás pensé. Yo envié el correo electrónico pensando que jamás me iban a decir que sí, y nos dijeron que sí. Pero bueno, obviamente son trabajos que eh, hay, hay ese tipo de cosas hay que hacer, como decía Yasna, hay que meterse a todos lados para tratar de levantar la información. Si no te quedas, si no, la investigación se te escapa. Sí, yo creo que lo que usted han dicho es el centro. La única herramienta es la pasión, ¿no? Este es un oficio, no sé si una carrera, pero es un oficio en definitiva en que yo no sé si tú le robas tiempo al resto, pero sino que le pones tiempo a lo que te apasiona, ¿no? No es como levantarse y estar en el trabajo a las 9 y retirarse a las 5, es todo el día, ¿no? Estás pensando o metido en esto. Yo me imagino que a ustedes les ha pasado eso, ¿no? Que si a las 10 de la noche se te ocurre una idea, te fuiste y la escribiste o la desarrollaste o te obsesionaste con ella, ¿no? Es una fuerza que es difícil explicar de dónde sale, una fuerza que te empuja a hacer esto, ¿no? Oye, tenemos más preguntas que se las quiero compartir. Eh, bueno, una un poco ya la contestaron, que era la pregunta de Ángel Montenegro, que pregunta cómo se hace sostenible esto, ¿no? Y tú decías en el fondo hay que apostar, ¿ah? En el fondo hay que tener como varias cosas que hacer para poder hacerlo sostenible, ¿no? Fíjate que Verónica López nos plantea un tema que quizás lo estamos dando por hecho, pero que me parece que es muy relevante hoy cuando el periodismo está en ese espectáculo. Nos pregunta, ¿qué es lo éticamente más relevante en este tipo de periodismo? Creo que en el caso de ustedes son quizás dos énfasis distintos, ¿no? En el caso de Yana, tú estás ahí, en la frontera, ¿no? El diálogo, la paz, la interculturalidad, ¿no?
y tú, Daniel, más en la memoria. ¿Cuáles son, Yasna, las principales preocupaciones que tienes tú cuando estás en ese trabajo que es en la frontera, que es un poco tu trabajo de tu historia, ¿no, Erika? Sí, en cuanto a lo ético, Sí, lo ético. bueno, yo creo que hay cosas que son básicas, que tienen que ver con tomarse la molestia primero de ir al lugar. A mí, yo no puedo escribir sobre un lugar en el que no estoy o en el que no he estado. Siento que de repente eso pasa muchísimo, que uno lee un texto y se da cuenta que quien está escribiendo nunca, no conoce de lo que habla, ¿no? Entonces hay que por lo menos hacer un mínimo esfuerzo por acercarse, por profundizar tanto en el pre-reporteo como ya en el lugar. Cuidar mucho a las fuentes es algo que yo siempre digo, porque creo que en este periodismo rápido muchas veces se descuida la fuente, a veces hay que cuidarla de ella misma, a veces hay gente que te dice cosas, y esto ha pasado en otros países donde hay cosas, quizás situaciones más peligrosas, como en Centroamérica, en donde la propia fuente te revela algo que lo pone en peligro. Y yo creo que ahí, cuando se tratan temas tan dados, el periodista tiene que poder equilibrar y darse cuenta hasta cuánto puede contar, por más que el texto lo haga merecedor de un premio, no sé, Rey de España o lo que fuere. Tiene que equilibrar y pensar como, no, esto realmente no lo puedo publicar, en esto estoy perjudicando a mi fuente. Creo que el tema ético tiene que estar siempre con enfoque tanto primero a la investigación, como por respeto a los lectores y a quienes están apostando y leyendo tu periodismo. Por otro lado, sin dejar de lado la fuente, que siento que a veces se descuida bastante. Eh, y eso, así pensándolo de manera rápida, creo que son como los dos enfoques y preocupaciones de un trabajo riguroso. Déjame insistir en lo que tú estás planteando el tema del otro, ¿no? De que un poco lo que decía Kapuscinski, que el periodista tiene que pararse desde una actitud de responsabilidad frente a ese otro, ¿no? Que básicamente, en el caso que me imagino que tú estás hablando, esta persona centroamericana o de una zona precaria a la que han vulnerado sus derechos, ¿no? Eh, ¿Cómo te preocupas tú de transmitir? ¿Cómo haces para tratar de transmitir el mundo de ese otro? ¿Cómo te paras de responsabilidad para poder articular esa realidad, para poder contarla? ¿Cuáles son ahí tus preocupaciones éticas? Sí, yo creo que, bueno, depende mucho del caso, pero yo creo que sobre todo tratando de verdad de entregar una dedicación en cuanto a tiempo y a intención, de no parecer como una especie de mercenario del periodismo, de llegar, chupar una historia, llevármela y luego me desvinculo o no tomo como el peso de lo que... O sea, esa persona te está contando su vida, te está contando una historia, te la está regalando, te la entrega ahí para que luego uno con eso pueda amasar algo. Entonces, yo le tomo mucho peso a eso, y creo que la responsabilidad está con hacer un esfuerzo enorme, que no siempre se consigue, pero por derribar los prejuicios, por tratar de complementar la información, tratar de no caer en crear personajes que solo refuerzan estereotipos. Por ejemplo, cuando uno trata temas como, no sé, el caso de mapuche, o habla con refugiados, sobre todo con gente que está en una situación de vulnerabilidad, creo que hay que asumir una responsabilidad, hacer un primer acercamiento para conocer la cultura del otro. O sea, eso que habla, por ejemplo, Kapuscinski del otro, de verlo como, de humanizarlo, no, no lo contrario, ¿no? No ponerlo como un objeto exótico. Por ejemplo, sobre temas de refugiados, yo he leído mucho en que se cae mucho en el lugar común, que se repiten muchos prejuicios sobre, por ejemplo, musulmanes, sin conocer a cabalidad de qué se trata la cultura del Islam. Lo mismo aquí en el sur, se repiten de repente, cuando se cubre el tema mapuche, se repiten mucho ciertas frases hechas que solo terminan instalando estereotipos y terminan generando desde ya precondicionando un poco a los lectores. Entonces yo creo que en ese trabajo hay que hacer algo muy minucioso y siempre ir a cubrir y acercarse desde la humildad. O sea, creo que de repente también se da mucho esto de lo que decía, del periodista mercenario que llega, toma la historia y está totalmente desconectado de la dimensión humana del otro. Daniel, en tu caso, bueno, trabajas en parte de la historia, pero también con la memoria, ¿no? Son dos ámbitos un poco distintos, separados, o que se entrecruzan en realidad, ¿no? ¿Cuáles son
para ti esas preocupaciones éticas que debe tener el periodismo de memoria en el fondo, que es un periodismo reciente, desde los años 70, Mm. 80, que surge y en América Latina, ¿no? ¿Cuáles son para ti esas preocupaciones en el periodismo de memoria? Yo coincido mucho con lo que plantea Yasna en el sentido de la preocupación por las fuentes. Los derechos de la fuente, en el momento de cómo uno aborda de los primeros contactos, de qué se va a hablar, de cuál es el fin que está haciendo. Me parece que ahí a veces sí han habido casos en que se ha olvidado los derechos de la fuente, sea quien sea. Me parece que toda la gente tiene el derecho a saber un poco de qué se trata, de por qué, cuál es el objetivo periodístico que hay detrás. Ahí yo, no sé, veo con cierta, siempre me he mirado un poco, por ejemplo, con cierta reticencia la cámara oculta y que nunca me ha gustado mucho. Me parece que, no sé, son casi muy contados los casos que quizás se podría justificar, pero a veces durante un tiempo quizás, ya no, pero durante un tiempo quizás hubo un abuso con la cámara oculta por tratar de la información, de forma que me parece que no era la más justa, y a veces teñía a a un sector, y un poco siguiendo lo que decía Yasna, lo único que hacía era reforzar prejuicios, reforzar estereotipos sociales sobre quizás ciertas personas. Eh, y me parece que una de las quizás las mayores pesquisas éticas es tratar de ser preciso, y cuesta tanto ser preciso. Parece tan fácil, pero cuesta tanto. De decir cuántas personas habían, en qué delitos se cometieron, si participaron, no sé, en tal tipo no sé, por ejemplo, en casos de derecho humano, en tortura o no tortura. Ese tipo de precisiones me parece que es un norte ético finalmente, el que uno tiene que andar permanentemente buscando. Y no es fácil, yo creo que es lo más difícil. Sí, claro, creo que ustedes tocan un tema importante que también lo toca acá Alejandro Núñez, el problema de hacer un periodismo que se aleja de esta cosa espectacular, del espectáculo que hoy día, ¿no? Un periodismo que se refugia quizás más en la historia con cierta responsabilidad sobre las personas y su entorno, su mundo, ¿no? Eh, Creo que ahí hay un tema que es vital y la humildad para saber que los periodistas nunca somos capaces, nunca vamos a ser capaces de poder contar la verdad, que esa verdad en realidad no existe. Que lo que más podemos hacer es contar un relato medianamente verificable de los hechos, que es un poco lo que tú dices, Daniel, ¿no? O sea, lo más que puedo hacer es reconstruir parcialmente la historia. Oye, tenemos más preguntas. Hay una que me parece importante, que se nos está acabando el tiempo, y bueno, nos queda aún. Eh, el tema de las presiones. Probablemente en Chile no es como Centroamérica, no es como México, no es como Colombia, ¿ya? Pero ¿existen presiones? ¿No existen? ¿Es un mito en Chile? ¿Es mucho menos que en otros países? ¿Cómo operan en otros países? ¿Se han tenido la experiencia? ¿De qué forma eso puede impedir o no el periodismo de investigación? Tú ya hablabas un poco en el caso de Centroamérica de una responsabilidad con la fuente que excede incluso el tema de cómo tratar la información, sino el tema de la seguridad, ¿no? No sé si puedes profundizar en eso y el tema un poco de la seguridad y la presión. ¿De la presión de parte de quién? De parte Me imagino de... que estamos hablando, que Christopher Díaz está hablando, que no hace la pregunta, debe estar hablando el tema de un supuesto grupo de poder, ¿no? En el caso de Centroamérica, estamos hablando de las maras, estamos hablando de los narcos, estamos hablando de muchos grupos de poder, digamos. Sí, bueno, es un tema bien grande lo de las presiones, porque yo creo que al menos a mí me ha pasado que me costó mucho darme cuenta que muchas veces me ponía en riesgo. Yo creo que también pequé de irresponsable ahí porque me costaba creer que me podían estar pinchando el teléfono, o que podían estar quizás hackeándome el mail y ese tipo de cosas. Después de malas experiencias me di cuenta que sí pasaba y que no solo era paranoia. Fuera de Chile estamos Eh, hablando, ¿no? me ha pasado si fuera de Chile, pero en Chile luego también tomé ciertas precauciones, sobre todo un reportaje en específico que realicé en la Araucanía, donde pasé un mes y ni siquiera fue por iniciativa propia, yo lo estaba haciendo bajo el alero de una beca colombiana justamente, y es donde ellos sí tienen más experiencia y nos obligaron a tomar como una especie de curso de seguridad, de cómo proteger nuestros archivos, y claro, evaluando la situación. En Chile quizás no hay tanto amenazas de parte como en México y en otros lados donde sí se amenazan a los periodistas directamente,
pero en Chile hay harto montaje. Entonces, claro, uno tiene que adecuar su trabajo un poco a la realidad y al contexto en el que trabaja. Yo creo que cuando en Chile se trabajan temas que son delicados, uno tiene que pensar que es probable que te puedan, no sé, requisar algo, o sea, al menos en el caso del tema específico mapuche, que sobre todo ahora, o digamos, muchas décadas ya está siempre ahí como muy, muy tenso y con muchos grupos y personajes de interés. Hay que ver un poco el historial y darse cuenta que a muchos periodistas lo han acusado de cosas, luego salen absueltos, pero nunca le devuelven el material y uno pierde todo el trabajo que ha estado realizando durante meses. Ese tipo de presiones y de, como de precauciones que hay que estar tomando, yo creo que sí, hay que aplicarlo siempre y por sobre todo hay que estudiar el contexto donde uno trabaja. Sí, yo he ido varias veces a México a hacer también reporte largo aliento y claro, en México no tomo las mismas medidas que tomo en Chile. En México trato de cuidarme un poco más, trato en el caso específico de allá hay una ONG que se encarga de velar por los derechos de los periodistas, el derecho a reportear. Una vez más, apelando a esto de las conexiones, preparar muy bien el terreno donde uno va a ir, ver qué posibilidades hay, qué ONG, qué organismo, qué despacho de abogados de derechos humanos trabajan estos temas y siempre poder crearse una red de protección para poder investigar con tranquilidad. Creo que eso es un poco el camino por el que hay que ir. Daniel, bueno, la memoria siempre es un litigio con el presente, ¿no? Con los mitos fundacionales del presente, ¿no? ¿Te ha tocado enfrentar eso o no ha sido así, digamos? No, presiones como quizás tan latentes como el Tuco Yasna y de las que se sabe, las que mencionabas, hoy día la realidad de los periodistas mexicanos hoy día debe ser la más abrumadora del continente. Cada tanto nos estamos enterando de un nuevo asesinato. Este año ya no sé, de lo menos deben dar cerca de una docena de periodistas asesinados solo este año. Presiones no, yo creo que restricciones, que no es lo mismo, pero no ha tocado muchas restricciones, que se nos cierran puertas, porque generalmente siempre uno es un afuerino en otro mundo, también, no sé, nos tocó meter en el mundo de la Armada, y obviamente la Armada, que son especialistas para cerrar puertas, costó mucho, pero cuando nos cerraban las puertas, finalmente a nosotros quizás nos generaba el efecto contrario, que era un aliciente para seguir investigando. Cada vez que nos cerraban más puertas, más se nos ponía, más queríamos investigar. Eso, yo creo que restricciones en este país deben haber muchas en muchos ámbitos para investigar. Me imagino, por ejemplo, investigar a las mineras, investigar a las grandes corporaciones, deben haber muchas restricciones. Están muy bien blindados desde las comunicaciones corporativas, desde equipos de abogados, y me parece que hay, se funciona con otra lógica. Es quizás una presión más tácita, una presión quizás más diplomática, y no es a punta de metralla como se dice, como se ve en Centroamérica o en México. Sí, claro, poner en contexto, ¿no? En los últimos 10 años, según las cifras de UNESCO, de Reporteros Sin Fronteras, fueron asesinados 200 periodistas en América Latina, que es la tasa per cápita más alta del mundo, más que países en guerra. Y bueno, claramente están concentrados en México, pero también en Honduras, que no se ve mucho, las zonas rurales de Colombia y esta zona transnacional, transfronteriza, que es la Amazonía, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba haciendo un taller allá en Colombia que de los 20 colegas, 19 tenían amenazas creíbles de muerte. Y la otra colega que dictaba charla conmigo viajaba en un auto blindado por Bogotá, que se le había pasado al Estado, porque ya tenía 9 amenazas de muerte y ya una vez la habían secuestrado, ¿no? Es otra realidad, no es la realidad de Chile que pueden haber presiones, que pueden haber puertas que se cierran, pero no es una amenaza con esa situación dramática, ¿no? Por tanto, no es como dice la colega Mónica González, que estuve con ella hace poco en una charla, no es una excusa para nada en Chile, ¿no? El tema de las presiones. Oye, yo los quiero llevar, antes que, bueno, recordar una invitación, ¿sí? El viernes, la próxima semana no hay conversatorio porque hay 18, y aunque estemos encerrados parece que toda la gente lo quiere celebrar un poco. Y el 23 se sigue ya con la 10º conversatorio, que en este caso va a ser sobre cambio climático y periodismo, que está un poco ligado a lo que es tu trabajo ya en el tema COVID y cambio climático, en fin, los territorios, esta cosa de los modelos extractivistas de desarrollo, etc. No quiero dejar pasar
que un poco nos puedan contar, o les puedan contar a los que nos están viendo, cómo es su metodología de investigación, cuáles son sus herramientas de investigación, cómo planean, cómo acometen una investigación periodística, ¿no? Que es lo que nos preguntan también por acá, ¿no? O sea, cómo armar una investigación periodística. Yasna, ¿tú puedes partir? Sí, bueno, en mi caso depende a veces de si el tema es algo que me obsesiona a mí o que me lo ofrece algún editor. Eh, Casi siempre son obsesiones mías. Muy pocas veces ocurre al revés, que el editor me escribe y me encarga algo, pero parto con un proceso de documentación que en general es bastante largo. Trato de leer y buscar lo que más pueda sobre el tema investigando, y con esto quiero decir no solo archivos, digamos, documentos de texto, sino que tratar de buscar audio, archivo documental, todo lo que ya se haya publicado sobre el tema también, para poder encontrar un ángulo que hasta el minuto no se haya cubierto, que yo sienta que no está bien desarrollado. Lo que decía antes Daniel, de que temas que a él le interesan y que se han publicado bastante, pero que de repente hay algo que uno siente que le falta, que desde ese punto no se ha... Eh, no se le ha dado mayor profundidad, no se ha podido como desarrollar bien. Entonces trato de hacerme un panorama general de cómo está el tema que a mí me interesa, de armar una hipótesis, de buscar cuáles son eh, las fuentes que necesito contactar, y en realidad me voy haciendo una especie de bitácora. Esto ya es una manera muy personal de trabajar, en donde en esta bitácora que reviso cada día mientras realizo la investigación, veo que me falta, muchas veces voy corrigiendo, sacando cosas, incluyendo. A veces en medio de un tema de reporteo se abre una línea que yo ni siquiera imaginé y tengo que comenzar a desviar toda mi atención hacia allá. Eh, y yo creo que la parte más importante es esa, en donde además tenemos hoy un montón de herramientas que podemos utilizar. No sé si se quedó pegado. No, dale, 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 dale. Utilizar las herramientas que existen, como la ley de transparencia, las organizaciones, o digamos, la parte más oficial, a donde podemos de repente solicitar cierta información, alguna información media, digamos, confidencial, tratar de utilizar también, bueno, acceder mucho a archivos. Yo creo que ahí los archivos juegan un rol fundamental y que nunca van a pasar de moda, son siempre como, digamos, la base de por dónde comenzamos a buscar. Y trato de ir siempre armando esta especie de mapas en los que veo qué me falta, por dónde ir, y ir profundizando con cada una de esas líneas en este árbol que se va armando mientras dura la investigación. Y Daniel, en tu caso, ¿cómo es? Porque al parecer, digamos, son dos áreas principales, ¿no? El archivo y el testimonio. ¿O hay otra herramienta más por ahí? No, también pasa un poco con lo que dice Jasna, en el sentido de que hay el proceso de documentación, o saber qué se ha hecho, me parece que es como el primer paso, porque también te puedes alentar si tú puedes querer hacer, no sé, un libro, un reportaje, un documental, cualquier formato, y ves que ya hay 60 de lo mismo. Puedes seguir siendo tenaje, pero hay que evaluarlo. Si no hay nada, es bueno, quizás es un poco más, te alienta un poco más. Me parece, yo lo que siempre hago, es un paso obligado para mí, es revisar la Biblioteca Nacional, el catálogo, como un sitio obligado de paso, ver qué es lo que hay ahí, buscar por años y años y años, qué es lo que se escribió, tratar de ir a la hemeroteca, eso me parece que es como lo primero que para plantear. Lo otro que me parece que, no sé si como consejo ahí o como tips que uno pudiera dar, tratamos siempre de investigar, por así decirlo, como con ventana abierta, de contar que estamos investigando sobre esto, que no estamos guardando un golpe para que, no sé, en 5 años más y nadie sabe y vamos a contar esto, sino que abrirlo, contarlo a través de redes sociales, contar a la gente en asado, no sé, contar que estamos en búsqueda de esa historia. Siempre uno nunca sabe cuándo te llega la fuente clave, o no tan clave, pero siempre hay fuentes que te encuentras en los lugares más insospechados. Eh, Eso me parece que el reporteo con antena abierta, lo de la documentación, eh, y también quizás otro como tips, lo que hacemos siempre es
me gusta anotar todo mucho, soy muy amigo de las libretas y los cuadernos, anotar mucho, como tenerlo respaldado, y todos los archivos respaldarlo, ojalá en varios lados, no dejarlo solo en no solo en Drive, sino que generalmente tengo todo en Drive, en Dropbox, y lo tengo en 2 o 3 computadores más. Generalmente hay un computador en la casa de mis padres que tiene harta información, hartos archivos guardados, que por si se llega, no sé, se llegan a perder los de mi casa, se borra, que sí, siempre tener un respaldo, un poco ciertas manías con el respaldo. Y las conversaciones, yo creo que hay un plano de la entrevista y un plano de las conversaciones. Me parece que hay que estar conversando permanentemente con gente cercana al tema. Es aquellos que me parece que son esos personajes que te ponen en contexto, que te van acercando por distintos ámbitos hacia el punto medular de tu investigación. Esas conversaciones yo creo que tienes que tenerlas permanentemente y volver a conversar con gente, volver a entrevistar también. Yo creo que son, eh, como sabrás, Mauricio, no estoy descubriendo ninguna pólvora con este método, pero es lo que hago. Sí, claro, efectivamente, creo que lo que ustedes cuentan, hay tres cosas centrales quizás. Una que es la pasión, ¿ya? Que algo te apasione y casi te obsesione, ¿no? Una vez hablaba con Mario Morós, que se ha quedado también mucho al periodismo y a la historia, colega español, y me contaba que él cuando estaba haciendo un libro de Pinochet que hizo hace poco, se levantaba a las 6 de la mañana a escribir, y ya es una obsesión por hacerlo, ¿no? Y yo creo que esa fuerza, que la poetaria, la Pablo González, Manuel Salazar, que tú nombrabas, ustedes mismos, es la que te moviliza, es la primera herramienta, ¿no? Y después yo creo que hay dos cosas que son centrales, que ustedes la decían, que son los libros o toda la información disponible, revisarla, hacerse casi un experto en el área, y el café de las conversaciones, ¿no? Yo recuerdo cuando hice el Milico Gate me tomé mucho café, ¿ya? Mucho café con los personajes más extraños del planeta, que quizás nunca me habría tomado un café, pero me tomé muchísimos cafés. Y quizás, bueno, agregar, no es un poco el tema de ustedes, pero en el periodismo investigativo, lo que me gusta más a mí, eh, buscar la ayuda del poder, que se le llama, ¿no? Aquí el personaje que estaba en la elite, que estaba en el grupo de poder o en la casta criminal y que lo sacaron, ¿no? Y que quedó con ganas de vengarse y que quiere contar la historia. ¿Ya? Un poco Hugo Bravo en el caso Penta, bueno, un poco los que me pasaron los datos en el caso Milico Garte. Creo que por ahí también es otra herramienta importante, buscar las ayudas del poder. Oye, nos queda casi nada de tiempo, creo que son 7 minutos, ¿ya? Yo quería ir cerrando con una reflexión que me parece necesaria y es, ¿cómo ven el periodismo de investigación a futuro, no? ¿Se lo imaginan en los medios? ¿Se lo imaginan fuera de los medios? Es una locura esto que hacían estos colegas de la selva colombiana que se subían a los buses a hacer obras de teatro. Eh, ¿Cómo creen ustedes que va a ser el periodismo de investigación en un par de años más, quizás, ¿no? En esta sociedad de las comunicaciones que extrañamente implicó acabar con los medios casi, ¿no? Eh, ¿Cómo te lo imaginas tú, Yasna? Tú siempre has estado buscando esas fronteras. ¿Cómo te imaginas el periodismo de investigación en 10 años, en 15 años? ¿Muy distinto? Justo ayer leía un artículo donde hablaba el director ejecutivo del New York Times, que acaba de dejar el cargo después de casi 8 años al mando y que logró obtener como nunca una cantidad increíble de suscriptores. Y él dice que cree que en 20 años más no va a existir la versión impresa del New York Times. Y estamos hablando de un periódico icónico, con historia, con un montón digamos, de credibilidad a nivel mundial, y dice que es poco probable que exista la versión impresa en 15 o 20 años. Y yo pensaba, wow, o sea, si yo soy súper romántica del pop, pero si lo dice este tipo que es un experto en temas de audiencia y de contenido, creo que es probable que tengamos que ir adaptándonos. O sea, y además el periodismo siempre ha sido así, siempre ha estado adaptando su formato, la manera de presentar. Yo creo que podemos ser bastante progre y creativos en la parte de los formatos, pero bastante conservadores en la parte de la calidad. Yo creo que hay que poner ahí mucho énfasis en cómo no aflojar con la calidad y profundizar en los temas independientes del formato. Podemos quizás presentar una obra de teatro, ¿por qué no? Pero tenemos que pensar cómo esa obra va a ser fiel a la... Bueno, es que ahí es un poco difícil porque es como la ficción versus la no ficción, ¿no? Pero sí podemos pensar otros formatos y otras maneras, yo creo que no solo con las herramientas tecnológicas, sino que también
como nació esto un poco, que era un relato oral, de ir contando de pueblo en pueblo qué era lo que sucedía. Quizás nos estamos dando toda la vuelta, no lo sé, pero creo que para mí al menos como la esperanza está más allá de que se mantenga ahora el papel, está en saber que se va a seguir apostando por hacer un periodismo de calidad. Sí. Oye, no nos queda nada, tienes un comentario, pero nada, casi cerrando, Daniel, ¿cómo te imaginas tú el periodismo de investigación, el periodismo de memoria en el futuro? Nos quedan creo que 4 minutos, así Sí, que sí, estamos brevísimo. ahí. Coincido que, claro, los formatos tradicionales tienen ya casi fecha de término, ¿no? Y nos enfrentamos a una crisis, o ya estamos en la crisis, quizás todavía no sorteamos la ola más oscura, pero creo que hoy día el avance tecnológico o la ampliación de grandes audiencias que pueden acceder a tecnología y finalmente a información, confirma que a la gente le gusta el relato periodístico y el relato periodístico de alta calidad. Entonces, no veo, quizás algunos tipos de medios se puedan terminar, pero el periodismo clásico de contar bien una historia precisa, contar lo que ocurrió en la esquina o contar lo que ocurrió o la gran noticia del mundo, parece que la gente sigue todavía muy animada por conocerla. No sabemos muy bien cómo, yo creo que todavía no hay ninguna una respuesta definitiva, ya lo decía, no lo tiene claro ni en el New York Times, pero le veo mucho futuro aún al periodismo, a seguir contando historias. Yo creo que es uno de los aspectos de la humanidad que es difícilmente se va a acabar. Sí, oye, yo quiero contestar una pregunta que nos hacen, que se me pasó, pensé dejarla al final, pero estamos ya con 2 minutos, que nos preguntan periodismo en tiempos de COVID, ¿no? ¿Cómo hacer periodismo en tiempos de encerrado, ya? Yo creo que un poco, lo que me toca a mí en sí, pero es siendo más precisos todavía, ¿no? Pero no sé si a usted en 30 segundos pueden decir cómo ha sido esto de trabajar en el tiempo de COVID. Yasna. Para mí terrible porque soy muy callejera. O sea, siempre defendí y creo mucho en el periodismo de estar en el lugar, de estar en la calle. Y una vez más, esto se trata de improvisar y ir creando formas. Y bueno, el Zoom, el gran aliado, de repente los mensajes de WhatsApp, o sea, utilizar herramientas que están, pero claro, como dice Zipper, sin perder el rigor y poniéndole ahí más énfasis. Uno lo intenta, no sé si lo logro, pero ahí, en eso estoy, tratando de aprender también. Y Daniel, porque te quedaste sin poder ir a los archivos, ¿no? No, sí, no, eso es súper complejo, es súper complejo, pero no, pero tarde o temprano vamos a volver, no creo que nunca más pueda pisar un archivo. Pero yo creo que fue el tiempo para pensar un poco qué es lo que se viene a futuro y también para aprender nuevas técnicas, de todo, desde, no sé, del periodismo de todo lo que han dando vuelta como aprendizaje y que hoy día tenemos la suerte de que mucha gente muy solidaria y generosa lo está entregando a través de videos, talleres. Creo que es el momento y ha sido el momento para perfeccionarse, fortalecer la herramienta o ensanchar la caja de herramientas periodísticas con las que uno tiene que acometer cualquier investigación. Creo que esto es el periodo, si no, no sé cuándo. Ok, oye, yo les quiero dar las gracias enormemente porque además contestaron todas las preguntas, nos aportaron con su experiencia y nos han sugerido muchas cosas interesantes, ¿no? Darle las gracias a la escuela por esta conversación de 25 años, celebrando los 25, conmemorando los 25 años de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y nada, a los que nos mandaban preguntas, que nos iluminaron el debate, y invitarlos a que el 23 de septiembre, o sea, a la vuelta del 18, nos juntemos nuevamente, pero ahora hablar de periodismo y cambio climático, que es un tema que va a estar presente probablemente por los próximos 50 años, ¿no? Atravesando la economía, la sociedad, la investigación y el periodismo. Nada, pues muchas gracias, un abrazo digital a todos, gigante, con mucho cariño, y que nos volvamos a encontrar, pero ahora en una taza de café. Chao. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias. Chao.